Buenas tardes a muchos amigos que veo por aquí, Ángela y aquí. Hola. Y buenas tardes también a todos los que están en este momento en... No sé si el audio está encendido o no. Sí, para internet. Vale. Aquellos que están también viéndonos ahora por internet, casi más numerosos que aquí, que en la sala. Bueno, hace un tiempo un grupo de médicos de la zona, los que se contaban, pues Ángel, Ana, un grupo más de médicos que yo calificaría, bueno, también Pepe estaba, lo veo por ahí también, yo calificaría de un médico con marcadas preocupaciones humanistas. Nos citamos aquí y planteamos que, además de tener todas esas labores médicas, que algunos tenéis más que otros, porque algunos ya han llegado a esa preciosa edad de la jubilación, a ver qué podíamos hacer o qué se podía hacer un poco de cara a la sociedad de Tudela, incluso de aquellas personas que nos ven por internet, ¿no? Entonces, dentro de ese grupo había personas con unos intereses más hacia las artes, otros hacia la escritura, y había dos especialmente con intereses y que han trabajado en la bioética. Y tanto hoy como mañana esos dos médicos y amigos, sobre todo, nos van a hablar de bioética. La primera, yo por ser mujer, la habremos puesto la primera, supongo, no lo sé, es Ana Herrero, y mañana va a hablar Ángel Cornago, que también está presente en la sala. Ellos han estado muy involucrados en el Comité de Bioética del Hospital Reina Sofía de Tudela. Creo que Ana es ahora la presidenta, creo que Ángel lo fue, si no me equivoco. Y hoy comienza Ana con algo que me parece tremendamente importante, que no es que esté de actualidad, es que yo creo que va a seguir de actualidad un poco siempre, ¿no? Que es los dilemas éticos al final de la vida. Ana es especialista en medicina interna, como he dicho, es presidenta del Comité de Bioética, y hoy nos va a hablar especialmente de un tema que tiene que ver con algo que hace unos años aparece en el vocabulario médico y en la preocupación médica, que son las voluntades anticipadas. Es decir, que tomemos decisiones de qué es lo que vamos a querer que sea nuestra vida en el momento en que ya a lo mejor nosotros no podemos decidir, pero sí lo hemos podido hacer antes. Ana es licenciada en Medicina y Cirugía por la Complutense de Madrid y especialista en Medicina Interna tras la residencia que hizo en el Hospital Marqués de Valdecilla en Santander. Desde el año 93 trabaja aquí en el Hospital Reina Sofía de Tudela en Medicina Interna, y ella ha recibido, además de la formación en bioética, que hablaré luego, formación en cuidados paliativos, siendo miembro de la Sociedad Navarra de Cuidados Paliativos y habiendo colaborado con ellos en diversas actividades formativas. También se ha formado en bioética, obteniendo el título de experto en ética médica, organizado por la Fundación para la Formación de la Organización Médica Colegial, la Fundación José Ortega y Gasset, Gregorio Marañón y el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España. También ha recibido formación en algo que al final de la vida es bastante frecuente, que es en el paciente pluripatológico, es decir, no presenta solamente una patología fundamental, sino hay varias patologías que lo afectan. En ese sentido, obtuvo el diploma de posgrado en atención especializada en paciente de edad avanzada y pluripatológico, acreditado por la Universidad Autónoma de Barcelona y organizado por la Sociedad Española de Medicina Interna. Y yo les puedo decir además que la conozco, pues que es alguien muy cercano, que yo creo que se toma la medicina muy en serio, y que el contacto, por lo menos en lo que yo la conozco con el paciente, pues es muy cercano, que yo creo que es algo que los médicos no debemos perder, ¿no?
ella dedicada más a esto, pues entiendo que es más sensible a lo mejor que médicos que tienen que ver con las etapas tempranas de la vida, que no ven ese final de la vida, y supongo que eso te ayudará a ser más sensible en general, ¿no? Nada, para mí es un honor presentarla, que esté aquí y estamos deseosos de escucharte. Bueno, pues vale, muchas gracias. Esto lo enciendes, ¿no? ¿Está encendido? ¿Se oye? ¿Sí? ¿Está? ¿Ahora se oye? Ahora. ¿Se oye? ¿Sí? Bueno, gracias a la UNED por acoger, como en otras ocasiones que ya hemos colaborado con ellos, para hacer extensivos unos temas que, como bien dice él, nos han preocupado. Y bueno, a mí el ejercicio profesional, y un poco sí que destaco, siempre ha sido estas facetas del cuidado paliativo, del final de la vida, del paciente pluripatológico, lo que ha ido un poco llevándome a tener más interés en estos temas, puesto que es algo que yo como internista, que es mi práctica clínica habitual y diaria en el hospital, llevo más adelante. Vamos a empezar y a hablar un tema que, por centrarlo, hoy hablaremos de lo que son las voluntades anticipadas, un poquito de cierta información en este tema, y mañana Ángel hablará más en concreto de los dilemas éticos al final de la vida, y se hará yo a ese tipo de temas no voy a abordar concretamente, y nos vamos a centrar en esto que, como dice Luis, yo creo que es una asignatura que tenemos que ir elaborando entre todos, y yo me he tomado, y de hecho la charla se irá, digamos que la transición, vamos a hablar de las voluntades anticipadas, pero digamos que el salto probablemente hay que darlo a cómo vamos a planificar estas decisiones, y de eso es un poco más de lo que vamos a hablar. Por centrar un poco en el tema de dónde surge y en qué momento estamos, pues bueno, todas las cuestiones bioéticas y de conflictos de valor en la atención sanitaria vienen un poco derivadas de que los avances tecnológicos en la medicina en el último siglo han dado un salto de gigante con respecto a los años previos, y el ejercicio médico se ha convertido en algo muy tecnológico, muy especializado, y se ha perdido parte de la visión más humanista que tenían los médicos que nos precedieron, y a la que yo creo que estamos intentando volver y que necesitamos volver a ella, puesto que es muy importante englobar y hacer esto de una manera más integral. El avance en los derechos de los pacientes ha ido haciendo un poco cambiar la relación clínica que mantenemos en el ámbito sanitario a una relación clínica que podemos hablar de algo basado en la persona. Y no vamos a entrar en las cuestiones bioéticas, pero sí de una manera global hablar de que el tránsito que se está haciendo ahora en el ejercicio de la medicina, o que se pretende hacer, hemos pasado de una medicina paternalista, entendiendo por tal una relación pues muy vertical, en la que el médico era el que indicaba, el que daba las órdenes, el paciente siempre accedía a todo lo que se le proponía, porque el médico lo ejercía desde el principio de la beneficencia, todo para el paciente, sin que necesariamente el paciente tuviera mucho papel, y tampoco la sociedad lo demandaba. Al ir avanzando en los derechos de los pacientes, y precisamente por la tecnologización de la medicina y darse situaciones, digamos, con conflictos importantes, que luego enumeraremos algunos, ha ido elaborándose lo que ha sido el paso al principio de autonomía del paciente. Cada vez somos más conscientes los ciudadanos de que somos ciudadanos, y de que también en las cuestiones sanitarias podemos y debemos tomar decisiones, y hay que participar en ellas, y que no solo sean decisiones sentadas por los clínicos. Y digamos que estamos haciendo esta transición por parte de los médicos muchas veces arrastrados, ¿no? por la situación que nos ha ido con el pie un poco acelerado. Digamos que las voluntades anticipadas se engloban en todo lo que es la doctrina del consentimiento informado, del que se lleva hablando muchos años, y todo lo que se deriva de las decisiones de sustitución, que son aquellas decisiones en las que son los familiares, es alguien del entorno del paciente el que tiene que decidir en el contexto clínico en el que se encuentra su familiar, porque éste no puede tomar decisiones, o a veces, es verdad que a veces pudiéndolas tomar, se les ha dejado un poco al margen, y de eso también hablaremos igual un poco. Entonces, digamos que hay que englobar las voluntades anticipadas en lo que son las decisiones de representación. Es una manera es ejercer un consentimiento informado para nuestra atención anticipadamente, antes de que esta atención se lleve a cabo, y valorando una serie de cuestiones. Y todo esto en la fase más importante, y en la que nos centramos ahora, es en los cuidados del final de la vida. Mañana hablaremos de los debates, de los dilemas éticos que nos han llevado a querer tomar unas decisiones antes de que éstas ocurran, o a pensar que esto puede ser importante. Como todo en bioética, las cuestiones surgen en Estados Unidos.
La experiencia empieza en los años 60 con los testamentos vitales. Ahí la Sociedad Americana de la Eutanasia empieza a hablar de testamentos vitales, en el sentido de que los pacientes adelantadamente dejen decidido un poco lo que quieren hacer. Pero el caso de Karen Gillan en el 1976 llevó a que se aprobara la primera ley de Natural Death Act, que es un poco esto, ¿no? El decidir anteriormente el derecho a la muerte natural, y a esto siguieron otros estados. Así, resumiendo un poco, porque es un caso muy paradigmático y digamos que uno de los que marca este tipo de reflexión, Karen Gillan era una joven que sufre un accidente y queda en un estado vegetativo persistente. Inicialmente pues la reaniman, va a una UCI, está intubada y con alimentación artificial. Los padres de Karen, cuando ya pasan unos meses y ven que la chica no despierta, que está en un estado vegetativo, solicitan que se la desconecte del respirador. Y la lucha judicial para conseguir esto fue lo que marca un poco, bueno, pues los médicos se oponían, porque Karen además era una persona que, como era joven, era autónoma, ellos basaron su petición en que Karen había expresado que ella en esta situación no le hubiera gustado vivir, pero entonces esto no tenía validez legal. Ahí hubo una lucha legal y un recursos a lo largo de unos años, hasta que finalmente sí que les autorizaron a los padres, el padre se tuvo que hacer tutor, a que se la desconectara del respirador. La sorpresa fue que cuando la desconectaron del respirador ella empezó a respirar y vivió 10 años más con una sonda nasogástrica en una institución pues digamos de cuidados paliativos, un hospital de larga estancia, y aunque ellos se plantearon retirar la alimentación, aquello ya no lo llegaron a solicitar y ella murió de un estado séptico 10 años después. Pero es el primer caso en el que se empieza a considerar que los deseos expresados previamente por el paciente y que la situación tecnológica tan importante en una situación en la que no había muerte cerebral, esto podía ser importante, fue, digamos, uno de los paradigmas en este campo. Y se empieza a hablar de los testamentos vitales. En aquel tiempo se hablaba de testamentos vitales como las declaraciones acerca de la forma en la que el sujeto desearía que se manejara su proceso de muerte. Todo esto, por tanto, está muy ligado a la tecnificación de la medicina. Generalmente en esos testamentos vitales las personas rechazan medidas de soporte vital, como era este caso, cuando no hay expectativas de recuperación, y solicitan medidas de cuidado. La evolución de la medicina, el salto ha sido progresivo. Desde los años 70-80 cada vez la medicina tiene más capacidad de tratamientos, y esto hizo que se hubo bastantes casos judiciales, pero claro, surgía un problema. Este testamento vital, ¿quién lo interpreta? ¿Cómo se interpreta? Porque son expresiones de voluntades muy genéricas que son muy difíciles de interpretar. Entonces, los principales problemas que tenían los testamentos vitales y que tienen solamente como documento es la interpretación. Esto se intentó, digamos, avanzar un paso más pensando en ejercer los que son los poderes de representación, que sería el elegir una persona en la que es un documento en el que tú designas un representante para que elija por ti, cuando esto ya no vaya a ser posible que tú lo decidas. Tú decides de antemano quién es el que te va a representar, y que esperas que esa persona actúe de acuerdo a tus valores o a los deseos que no hayas podido expresar. Y el otro problema de los testamentos vitales es la concreción. Es muy difícil concretar todas las situaciones que pueden ocurrir en tu atención y en tu futuro. De manera que se empezaron a recomendar que se incluyeran en patologías más concretas, qué medidas tú rechazas o aceptas, ¿no? En cuanto a los testamentos vitales, tratar de concretarlos lo más posible. De manera que los documentos, por una parte estaban los testamentos vitales, que decidían un poco las medicaciones, las medidas que tú querías, y los poderes de representación, y lo que se hizo pues fusionar un poco estos documentos. El caso de Nancy Cruzan, en el año 90, es otro caso que también llevó a los americanos, que sabéis que allí la legislación es diferente, se mueven por casos que van sentando precedentes y que son los que, después de que van acumulando casos, son los que hacen que se promulguen leyes en este sentido. También es una chica joven que tiene un accidente y que queda en estado vegetativo persistente, que es uno de los estados que yo creo que cuando se habla de ello siempre uno piensa como más trágico a la hora de mantener. Tú estás con los ojos abiertos, pero estás absolutamente desconectado del medio, no interaccionas con los familiares, no eres capaz de tener ningún nivel de inteligencia superior y de expresión superior.
Nancy era un estado vegetativo, respiraba espontáneamente, pero tenía una alimentación artificial. Y lo que sus padres tutores pidieron fue retirarle la alimentación artificial. Esto es un paso más, son 20 años casi después, 15 años después, y también hubo una serie de pasos judiciales. Llegó hasta el Tribunal Supremo de Estados Unidos y también el caso era un poco parecido, que ella había manifestado, siendo en su vida a sus amigos, que ya no le gustaría vivir en esa situación. Al final se aprobó la retirada de la sonda nasogástrica y la paciente falleció en unos días. A raíz de ese caso, en el año 91 en Estados Unidos se aprobó lo que empieza a ser ya llamarse la autodeterminación, Patient Self-Determination Act, la actuación anticipada y autodeterminada de los pacientes. Es una iniciativa para impulsar la cumplimentación de documentos para tratar de que esto no llegue a los tribunales y de mejorar esto y mejorar la participación de los pacientes en cuanto a los cuidados sanitarios. Pero resulta que las personas, como ocurre en estas, no se llevaban a cabo y solamente un 15% así de la población tenía estos documentos firmados. A raíz de un estudio que a nivel de los cuidados paliativos tuvo mucho impacto, es el estudio SUPPORT, que es el estudio del pronóstico y las preferencias de los pacientes y los riesgos que asumirían en el final de la vida, que siendo un estudio muy amplio que dio mucha información, pues también se vio que los documentos no se firmaban y lo que ocurría muchas veces es que si se firmaban estos documentos no se cumplían. Y de ahí surge lo que yo he titulado la charla, que es de las voluntades anticipadas a la planificación anticipada de las decisiones sanitarias, que es el Advanced Care Planning, que sale en la literatura tanto inglesa como australiana y anglosajona, que es un paso más allá, que ya no es tanto centrarnos en el documento como pensar en un proceso más amplio. Esto surge como un proyecto del Hastings Center, que es uno de los centros de bioética en Estados Unidos más importante, que trató de suscitar proyectos, es decir, basarnos no tanto en un documento escrito, sino en los procesos comunicativos que tengan lugar entre profesionales, pacientes y familiares, intentando que esto llegara a mejorar la calidad moral de las decisiones al final de la vida. Hay estudios, se pusieron estudios ya también en marcha. Peter Singer, que luego hablaremos de una tabla reflejaría una tabla suya en relación con estos trabajos, ya trabajos en pacientes, o sea, en patologías más concretas, donde las decisiones concretas también son en principio más sencillas de tomar, o al menos por lo menos con más elementos de juicio. ¿Cómo está la situación o cómo ha llegado todo esto hasta España? En el año 2000, el marco legislativo, digamos así un poco grosso modo, en enero del 2000 se firma el Convenio de Oviedo, que se llama, a los que nos manejamos, en el que se habla de los testamentos vitales, de que es un convenio para la protección de los derechos humanos y la dignidad del ser humano respecto a las aplicaciones en la biología y en la medicina. Y aquí, en uno de sus apartados, se recoge el derecho a los testamentos vitales. Es el primer documento legal que en España recoge la validez legal o empieza a darle cuerpo de ley a estos documentos. Es la Ley 41/2002 de 14 de noviembre, la básica reguladora de la autonomía del paciente, de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, a la que nos seguimos refiriendo mucho, porque es una ley, la verdad es que es una ley muy bioética, es una ley muy bien elaborada, en la que se recogen, si alguna tenéis dudas de los términos, y se concretan también muy bien conceptualmente los términos, y la ley nuestra lo recoge ya no como testamentos vitales, sino como instrucciones previas. Así se refleja en ellos el derecho a tener instrucciones previas. En Navarra, incluso casi un poco antes de la ley esta, surge la ley foral, que como la ley nacional tiene mayor rango, es la que tiene efecto, y en el año 2003 ya se reguló el registro de las voluntades anticipadas. En estos documentos nuestros se habla de voluntades anticipadas, no de instrucciones previas en las leyes navarras. Estamos hablando del 2003, ya se crea el registro y luego todos estos años, pues digamos, han ido un poquito. En el 2006 se hizo el primer documento para dar difusión a esto, y se ha ido, digamos, avanzando poco en Lo que tenemos es la herramienta legal. En Navarra hay dos leyes que recogen también el derecho a las voluntades anticipadas, no cambian sustancialmente su manera de enfocarlo, porque hacen referencia a las leyes anteriores, pero que para el que tenga curiosidad son dos leyes también bastante bioéticas,
Y la última es la Ley de 2011 de Derechos y Garantías de la Dignidad de la Persona en el Proceso de Muerte, que esta también hace referencia a las voluntades anticipadas y añade quizás un puntico más. Y es que dice que dentro de los deberes de los médicos a la hora de, en este tema, en el tema de las voluntades anticipadas, es que establecería, digamos, la obligación, por así decirlo, de preguntar siempre en algún momento de la relación clínica si el paciente tiene las voluntades anticipadas o si desearía hacerlas. Quiero decir, da un paso más allá en el sentido de tratar de promover la firma de estos documentos, pero tampoco se ha hecho nada más que ponerlo en la ley. Tampoco ha habido ninguna iniciativa así llamativa hasta ahora en este momento, ¿no? Entonces, bueno, yo he seguido un poco el guión porque sí que ha habido mucha gente que ha trabajado, quiero decir, hay gente trabajando en este tema, y de hecho en la Asociación de Bioética Fundamental y Clínica que dirige Diego Gracia, uno de los últimos documentos que se ha hecho es una guía de la planificación de decisiones anticipadas, quiero decir, iniciativas en este sentido hay, se presentó en Madrid en la Organización Médica Colegial. Pablo Simón, que habló mucho antes ya de que salieran estas leyes sobre consentimiento informado y luego sobre voluntades anticipadas, que está en, no sé, me parece que ahora se iba a ir de Andalucía, pero que colaboró en Andalucía tiene una guía para los profesionales a la hora de cómo divulgar un poquito las voluntades anticipadas, y es un poco la guía que yo he seguido, y en vez de poner en todas partes de donde está recogido fundamentalmente, pues os lo digo. Entonces, cuando hablamos de planificación anticipada de decisiones y por tanto no solo de documento de voluntades anticipadas, ¿a qué nos referimos? Es un proceso voluntario de comunicación y deliberación entre una persona capaz, que es una persona capaz, una persona que tiene todas sus, que es capaz de entender, de debatir y de tomar una decisión en este contexto, entre esta persona capaz y los profesionales sanitarios implicados en su atención acerca de los valores, deseos y preferencias que quiere que se tengan en cuenta respecto a la atención sanitaria que recibirá como paciente, fundamentalmente en los momentos finales de su vida, cuando él no pueda decidir. Pero también es una manera de ir elaborando como querría él, incluso en la forma, aunque tenga capacidad, de ir pensando en este proceso. De ahí la importancia de la palabra proceso. No es algo puntual que se refleja en un documento, sino que es algo más dilatado en el tiempo. Por tanto, resaltar esto, que se trata de un proceso que es algo voluntario, que no, por supuesto no estamos obligados, que uno tiene la iniciativa de hacer, informado. Para poder decidir, una de las cosas más difíciles a veces de manejar es la información. Tener la información adecuada y suficiente para poder tomar decisiones. Si uno no conoce o no sabe cuál es el pronóstico de su enfermedad, difícilmente va a poder decidir o tomar unas decisiones de valor. Y una persona capaz, pues como hemos dicho, que tenga esa capacidad y esa autonomía para tomar esa decisión. Para que el plan, ellos lo que se promulga es que se pueda registrar, bien sea en un documento o registrar en la historia clínica, dentro de los cursos, de las conversaciones que puedan tener con su médico responsable. Por supuesto, siempre se puede revisar, y es conveniente que se comunique, porque si uno toma unas decisiones sobre su salud, pero no lo comunica a nadie, en el momento en que él pierda la capacidad, ese proceso de elaboración es como si no lo hubiera hecho. Es importante que tanto su familia como sus allegados y los profesionales implicados en su atención lo conozcan. ¿Qué contenidos debe incluir o se recomienda que incluyan estos documentos? Pues por una parte los valores relevantes. Pues qué es para cada uno la calidad de vida, qué importancia tiene para él pues el poderse comunicar, el poderse desplazar, qué cosas considera él en esos momentos que, aunque esto pueda cambiar, y por eso de ahí sea un proceso que se puede cambiar en el tiempo. Pero es importante que reflexionemos sobre esto como personas y como pacientes. Luego, las preferencias en cuestiones sanitarias concretas, ¿no? Pues qué nivel de deterioro de conciencia es aceptable. Ya veremos luego pues, que el estado vegetativo persistente es el paradigma siempre de la situación en la que uno limitaría los tratamientos si te encuentras en esa situación, qué nivel de control de dolor desearía, pero otras cuestiones como cuál es el lugar que preferirían para morir, cómo uno considera de importante la cantidad con respecto a la calidad de la vida. Y este tipo de medidas concretas pueden ayudar al representante, puesto que es muy difícil concretar todas las situaciones, y este es uno de los mayores problemas a los que se critica siempre en los documentos, que es muy difícil concretar la situación exacta en la que uno se va a encontrar, pero esto puede llevar al representante que nos conozca a interpretar ese tipo de situaciones.
Y luego, pues indicaciones sanitarias concretas, qué intervenciones rechazaríamos. Y esto tiene un valor vinculante legal si está registrado en un documento de voluntades anticipadas, pero también si está recogido en una historia clínica, que es nuestro documento legal por antonomasia. En cuanto a la solicitud de intervenciones, hay que entender que uno no puede pedir algo que la ley no permita o que no esté indicado, que eso es una cosa que también tenemos que tener muy claro. Si no hay una indicación, o sea, luego hablaremos un poquito al final, si no hay una indicación, uno no puede elegir algo que esté indicado. Sí que es verdad que se puede solicitar siempre que no esté contraindicado o que hay situaciones en las que la situación es dudosa, eso sí que se podría ofrecer si está recogido en el documento o si así se pide. Se suele recomendar pues también que incluya si uno le gustaría ser donante, bien de órganos o de tejidos, y luego pues cuestiones no sanitarias en relación al proceso de muerte, pues como comentábamos, el sitio, las características o si quiere dejar uno recogido alguna otra cuestión, como pueden ser incluso sentimientos, deseos o emociones acerca de lo que es importante para él en cuanto a la salud y a la enfermedad, en cuanto a la vida y la muerte, que puedan ayudar a elaborar luego a sus sustitutos decisiones más concretas. Y una de las cosas en las que se insiste cada vez más, y que además los trabajos recogen que es la mejor manera de que las decisiones se respeten de las de los pacientes, es tener elegida una persona representante. Esto siempre se ha dicho que es conveniente, es importante que comunique quién es y por qué. Esto a veces puede generar situaciones de conflicto en las familias, porque el representante elegido puede no ser un familiar. De hecho, a veces los familiares están tan implicados emocionalmente que no tienen necesariamente que ser la persona que tú eliges para que te sustituya, sino un buen amigo que es el que mejor te conoce. Quiero decir que no tiene necesariamente que ser alguien del entorno familiar, pero esto hay que explicarlo en el documento y explicitarlo si es posible para que no surjan problemas de enfrentamientos a la hora de tomar esa decisión en el momento de que esto tenga que llevarse a cabo. Entonces, en los trabajos que comentaba antes de Peter Singer, que establecen que los objetivos de la planificación anticipada, por tanto, serían preparar la toma de decisiones, que incluye el proceso de morir y en todos sus aspectos, entre ellos cómo nos gustaría que se manejara nuestra incapacidad, tanto física como mental. Ejercer en la vida diaria es el asegurar nuestro derecho a la autonomía, promover el familiarizarse con la idea de morir. Vivimos muy de espaldas a la muerte, llegamos a edades cada vez más avanzadas y eso es bueno, pero hay que elaborar que lógicamente esto es un proceso y que hay que saberlo finalizar. Y este proceso de decisiones anticipadas, una de las cosas que ayuda a conseguir es encontrar recursos para tratar de enfrentarse con mayor naturalidad y tranquilidad a la muerte y que esto forme parte y seamos capaces de cerrar nuestra vida. Otro de los objetivos es aliviar el impacto emocional en las personas designadas por el paciente para su representación cuando él no sea capaz. Y en esto están de acuerdo los estudios que se han hecho en los sitios, luego presentaré uno que a mí me ha parecido muy bonito. Ayuda mucho y la situación de estrés y ansiedad después del fallecimiento del paciente es mucho menor cuando esta situación se ha preparado bien. Y luego, al final, el documento escrito y hay que entenderlo como la última parte y la menos importante en el proceso de planificación. Es decir, puede llevar consigo un documento o no. Y lo más importante, se destaca, es la comunicación con el entorno familiar. Entonces, ¿quién debe iniciar o quién se propugna que deba iniciar y desarrollar estos procesos de decisiones anticipadas? Teniendo en cuenta que la muerte es muy costoso. Para los profesionales sanitarios esto es un tema muy nuevo y hay algunos profesionales que lo rechazan frontalmente, otros dicen, bueno, pues si no me queda más remedio, y hay un grupo de profesionales que son los que están un poco difundiendo este tipo de guías y desde el punto de ámbito que piensan o que pensamos que en esta situación hay que ir avanzando de una manera más proactiva. Cualquier profesional de la medicina o de la enfermería que atienda a la persona enferma puede pensar que es importante plantear esto en un contexto de una atención integral siempre y cuando se sienta con la capacidad de hacerlo, porque la verdad es que la formación en este tema no es una cosa que se nos haya propugnado mucho y es difícil, Y no hay que perder de vista que hay otros profesionales como los psicólogos o los trabajadores sociales, y de hecho en Navarra, yo no sé cómo está ahora en los centros de salud, pero inicialmente cuando la información, digamos, tal y como estaba aquí previsto y preparado, es que un poco inicialmente cuando surgió y arrancó, era a través de los trabajadores sociales de los centros, que son los que entregaban o entregan, yo creo, todavía la información y la documentación. ¿Cuándo debe iniciarse? Pues en esto se ha visto por los estudios que hay dos tipos de ciudadanos que deciden cumplimentar sus voluntades anticipadas.
Unos son los que van directamente al registro con su documento firmado, que no han buscado a nadie para ayudarle a elaborarlo. Generalmente son personas sanas que han tenido alguna experiencia pues muy dura con algún familiar, que ha tenido unas secuelas muy graves o que ha vivido un proceso de muerte muy traumático y que no desea por nada del mundo que eso le ocurra a él, y se sienta y escribe un documento y lo inscribe. Y otro grupo, que es un poco lo que, digamos, desde el ámbito clínico se debería un poco promulgar, porque nos ayuda mucho al manejo de estas situaciones, son los pacientes que están inmersos en una relación clínica por una patología generalmente crónica o en una situación ya de fragilidad, que puede ser conveniente que esto llegue a plantearse. Dentro de un contexto de atención integral, inician una planificación de las decisiones, empiezan a valorar qué es lo que valoran, cómo les gustaría que fuera su atención al final de la vida, y esto que pueda conllevar o no un documento que lo refleje, porque puede ir reflejado en la historia clínica del paciente. ¿Qué acontecimientos? Esto está cogido de la guía esta que os comento de Andalucía, que se puede visualizar porque no hay más que entrar. Documento de voluntades anticipadas Andalucía, y te sale el documento. Hay situaciones en las que, que pueden saltar un poco, pues a lo mejor ahora convenía pensar que esto es así. Cuando ha habido la muerte de un ser querido, si hay una experiencia fuerte de haber estado en un riesgo importante, cuando ha habido experiencia de un ingreso prolongado o hay varios ingresos seguidos que está claro que la situación se nos puede complicar en cualquier momento y que hay que entender que esto muchas veces nos ayuda a los clínicos a hacer una mejor atención y a tomar mejores decisiones. Cuando ha habido un diagnóstico reciente de enfermedad grave, cuando ha cambiado las expectativas de tratamiento o curación, pues cuando vamos a pasar de un tratamiento activo, por ejemplo, oncológico, a un tratamiento más paliativo. Cada vez se habla más de los cuidados paliativos en las enfermedades finales de órgano, ya no solo en los cuidados en los enfermos oncológicos. Esto se va ampliando el marco porque, lógicamente, gran parte de lo que hablábamos antes de los pacientes pluripatológicos y de edad avanzada, el asociar varias patologías y un nivel de incapacidad física o de dependencia importante, eso va ya vislumbrando que la situación estamos ya en una fase cercana a la muerte y la muerte se empieza a ver más cerca, y esto hay que irlo elaborando un poco antes, cuando nuestra enfermedad empeora o en cualquier acontecimiento que supone de repente un cambio en el proyecto, en el modelo vital. No será la mejor situación cuando los pacientes están en fase de negación diagnóstica y pronóstica, porque ahí no puedes elaborar gran cosa. Los pacientes que tengan mucha angustia, la guía esta recoge, salvo que esta angustia sea pues realmente por eso, porque hay mucha incertidumbre o porque estás perdiendo la situación, tienes una sensación de falta de control, que como luego veremos es una de las cosas que más preocupan a los pacientes, o cuando hay un pacto de silencio no resuelto. Hay que estar preparado para tener una actitud reactiva a cuando alguien lo empieza a plantear, ¿no? Porque me hace muchas preguntas sobre qué pasará y este tipo de cuestiones, demandas que sugieren que detrás hay una incertidumbre que a lo mejor hay que abordar. Y luego ellos recomiendan hacer iniciativas proactivas pues cuando la gente lleva, las personas en fases de edad pues ya por encima de 75 años, o que tienen un miedo importante al futuro, personas que son muy celosas de decidir ellas los que quieran, porque han sido siempre personas que han tomado sus decisiones y que probablemente verían mal que fueran otros los que lo tomaran por ellos, con alto riesgo pues de tener complicaciones vasculares, que quieran hacerlo así, y luego pues enfermedades con una evolución previsible o probable fatal. Desde luego aquí, en esta situación de pacientes, tanto en enfermedades neurodegenerativas como respiratorias avanzadas, oncológicas, renales o cardíacas, aquí cada vez yo creo que es uno de los campos en los que más claro hay que tener, que sí que hay que hacer, y yo creo que esto quizás ya sea un campo más para los especialistas que controlan cada una de estas patologías, y de hecho se va haciendo, el abordar los enfermos, que siempre es muy paradigmático, los enfermos que tienen una esclerosis lateral amiotrófica, que van a sufrir, que es previsible, se van a quedar inmóviles, no van a poder respirar, llegará un momento que van a necesitar un respirador o no para poder sobrevivir, y el cómo ir atendiendo estos deseos, ir hablándolo y confrontando cómo desearían que se actuara en esas situaciones, porque además eso puede ocurrir muy de golpe, una insuficiencia respiratoria muy aguda, tanto en enfermedades neurodegenerativas como en respiratorias muy avanzadas, pues permite tomar las decisiones con más tranquilidad y probablemente con un valor moral más alto, y atendiendo mejor a los deseos de los pacientes. Las personas que tienen un alto grado de dependencia o discapacidad, pues muchas veces es ir elaborando qué medidas van a ser beneficiosas y cuáles no, y por supuesto los pacientes en situación terminal. Yo creo que aquí, sobre todo más que para tomar decisiones, para un poco adecuar las medidas y ir acompañando el proceso de una manera adecuada.
¿Cómo hay que hacerlo? Bueno, pues primero ver si uno está dispuesto a hacerlo por parte de los profesionales. Conviene sensibilizar y motivar en este sentido. Para eso primero tienes que estar sensibilizado y motivado tú y tener unas herramientas de las que muchas veces carecemos. Y clarificar pues valores y preferencias generales de los pacientes, explorarlas y tratar de concretarlas en decisiones clínicas concretas y sugerir la elección de un representante, porque como ya hemos expresado varias veces suele ser una de las cosas más útiles porque es muy difícil concretar esto. La conveniencia o no de cumplimentar un documento, pues eso ya es otra de las cosas que se puede valorar. Yo sí que haría mucho énfasis en impulsar el diálogo, pues porque muchas veces en las consultas no tenemos tiempo, no conocemos bien a los pacientes, pero luego los pacientes se van con sus familias a casa y el hablar con los seres queridos de lo que te gusta, de lo que no te gusta, de lo que querrías, de lo que no querrías, y pedir información de la que necesites para completar un poco el cómo va a ser el final de tu enfermedad, porque las personas muy enfermas tienen muchas veces o muy poca información, o no la quieren, o están muy atenazados por el miedo, y todo eso tenemos que aprender a mejorarlo. Y bueno, y luego las decisiones que se tomen, lógicamente hay que revisarlas. Saber que un documento es válido cuando está firmado por una persona que es mayor de edad, que es capaz legalmente y que actúa libremente, que hay que hacerlo ante 3 testigos no vinculados o bien ante notario, y que luego se registra, se puede registrar o no, hay un registro de voluntades anticipadas, y que se puede modificar en cualquier momento. Este es uno de los estudios de las cosas que he leído que recoge, es uno de los que nos han pasado en alguno de los cursos que hicimos. Sí que me llama la atención que la manera correcta de hacerlo es un programa en el que se proporcionan facilitadores no médicos que establecen una colaboración y un puente con médicos, con las familias y con los pacientes, gente que está formada para promover esto, y que trata de reflejar objetivos, valores y demás. Consideran el momento en el que este trabajo lo hacen es en el alta, esto es en un hospital en Melbourne, en Australia, que tienen una guía de cómo promover esto, un plan nacional del 13 hasta el 18 de cómo promover la implantación de las decisiones anticipadas al final de la vida en los pacientes ancianos, y lo hacen al alta del hospital o inmediatamente después, que es un momento en el que ha habido una situación aguda que nos puede haber ayudado a pensar cómo queremos cambiar esto, y luego contactaban con ellos a los 3 y a los 6 meses. Recogían pues la edad, si había existencia o no de órdenes de una orden y más, si el paciente tenía un tutor, cuáles eran sus deseos, incluyendo en sus deseos si querían tratamientos o no para prolongar la vida. Y después discutir sobre estos aspectos les llevaba 1 hora. Elaborar esto, esto es algo que lleva tiempo y que luego además se va recogiendo. Cuando recogen los resultados del estudio, vieron que de los pacientes que habían sido sometidos a un grupo de intervención y un grupo control en el que no se les contaba que lo había, pero no se hacía ninguna labor de facilitación, aumentó mucho la designación de representantes. Si los familiares estaban presentes en la discusión, quiero decir, es importante integrar al entorno en la discusión, aumentaba la probabilidad de que se firmaran documentos, y lo que era muy claro era que había mucha mayor satisfacción con la atención si los pacientes se iban de alto, como había habido una discusión sobre objetivos, sobre el paciente podía no fallecer, y de hecho lo que sí que se vio es que tanto en el grupo control como en el grupo de intervención no aumentaba la mortalidad, porque si dices, bueno, es que igual esto es para limitar los tratamientos y luego las expectativas de vida son menores, pues no, la supervivencia en los 2 grupos era la misma, pero sí que había mucha más satisfacción en los pacientes cuando salían del hospital y en los familiares cuando los pacientes habían fallecido. Los miembros de los pacientes que habían fallecido con esta intervención tenían muchísimos menos síntomas de estrés y de depresión y de ansiedad, y tenían una sensación de que se había hecho lo que su familiar había querido de una manera más confortable, y los resultados habían sido mejores, y la calidad de la atención ellos pensaban que había mejorado de una manera importante. Y además los documentos de voluntades anticipadas se cumplían. Comparándose con estudios, ellos se comparan con el estudio support, en el que muchas de estas cosas no se tenían en cuenta. No se integraba la familia, no se utilizaba facilitadores para el proceso, y entonces realmente para que la intervención tenga utilidad y sea de calidad, pues tiene que tener una serie de elementos que no siempre habían sido reflejados. Entonces ellos en la discusión, cuando reflejan, pues dicen que los cuidados al final de la vida para todos es obvio que necesitan mejorar. En el estudio se encontraron que los factores que consideraba la gente como una buena muerte era tener controlados los síntomas,
evitar prolongar el proceso de muerte, que es algo que vemos todos los días, mantener un cierto sentido de control por parte del paciente de la situación, ¿no? Y no verse arrastrado por ella. Otra preocupación, que yo creo que esto lo vemos todos, que es el aliviar la carga para la familia y el estrechar las relaciones personales con su entorno. Eso es lo que ellos consideraban, los miembros del estudio, una buena muerte. Y las claves que ellos abordan para que un plan de estos tenga éxito es entrenar a los facilitadores, que la discusión sea centrada en el paciente y en los deseos del paciente, incluir a la familia en las discusiones. Cuando se complementen los documentos, hacerlos con detalle y bien cumplimentados, lo más detallados posible, y luego la dedicación sistemática de los médicos para poder abordar estos procesos. Si no, pueden fracasar. Y los datos del estudio como de otros, contradicen el mito de que los pacientes se estresan con estas conversaciones. Muy al contrario, los pacientes mostraban en las encuestas mucha más satisfacción y las familias también. Encontraron también, como en otros estudios, que es más útil focalizar la actuación sobre objetivos y deseos de los pacientes que no tanto en las opciones concretas de tratamiento. Porque, y esto yo creo que todos los clínicos lo decimos, es muy difícil hacer entender yo creo que igual uno ve la televisión, ve House, ve Urgencias y piensa que con una reanimación las probabilidades de salir adelante son mucho mayores. Las expectativas a veces es difícil tenerlas adecuadas a lo que es la situación real. Y entonces es muy complejo llevar las opciones concretas de tratamiento, y esto ellos bien entrenados. Y sin embargo, quiero decir, una cosa que el estudio refleja es que la mayoría de los pacientes eligieron no realizar maniobras de reanimación ni tratamientos para prolongar la vida. Fallecieron menos pacientes en la UCI, por ejemplo, que los pacientes sobre los que no se había hecho intervención. Y ya os digo que la supervivencia no se vio mermada. Entonces, bueno, yo no me quería alargar mucho, por si luego queréis abordar alguna. Entonces, ¿dónde estamos? O como pues, muchos de mis compañeros dirían, y también, esto todavía estamos muy lejos de tener éxito en esto. Esto es un camino largo. El desarrollo legislativo pues es muy importante, como en muchas de las cuestiones en este país. Las leyes van siempre como por delante, luego el problema es desarrollarlas. Desde el 2003 que salió lo del registro, en el 2006 se publicó el documento para que la gente, pues bueno, yo creo que sigue habiendo muy poquitos documentos de voluntades inscritos, sigue trabajándose muy poco en decisiones muy adelantadas. Yo creo que vamos adelantando en tratar en el corto plazo, ¿no? Yo creo que sí que ahora cuando los pacientes ingresan tomamos las decisiones un poquito antes, pero todavía con muy poquito tiempo, ¿no? Por una situación cuando ya, si viéramos el gráfico que utilizan en Andalucía de cuando ya es ineludible, cuando ya no hay más remedio que hablar de qué es lo que vamos a hacer, porque el paciente ya está en una situación muy frágil, un ingreso en el que puede fallecer y hay que abordar rápidamente estas cuestiones. Igual las abordamos ahora una semana antes de lo que lo hacíamos antes, pero aún estamos muy lejos de abordarlas pues, en las consultas con suficiente antelación. Para eso todavía yo creo que nos queda. Ya os decía que Andalucía es la que más ha trabajado esto, gracias a Pablo Simón, que es el que ha hecho un observatorio de bioética y ha trabajado mucho y han hecho una guía de apoyo a los profesionales. No tengo números de si allí se firman más documentos o no, y yo creo que luego nos falta desarrollo formativo y bueno, así me ha ido la anterior, y eso es un poco hacia donde tenemos que ir. Entonces, ya hay poco apoyo institucional en el sentido de que se ha publicado la ley, se recomienda que lo hagamos, pero cada vez hay más cosas clínicas que tenemos que hacer. Yo, en la fase en la que estamos, yo creo que es importante, y es un poco lo que tratamos de andar, pues desde situaciones de cuidados paliativos, y este trabajo también me parece bonito, que hay que avanzar hacia un modelo de toma de decisiones compartidas para el final de la vida entre todos los profesionales. Porque en este ámbito en el que nos movemos, pues por una parte está el ámbito clínico en el que nos movemos los profesionales. Este ámbito ya tampoco es un ámbito único de un solo profesional. Hay enfermeras, hay trabajadores sociales, hay psicólogos, hay psiquiatras que nos pueden ayudar a tomar una decisión, pero también es más complejo. Por otra parte está la persona o el paciente. Y luego, digamos que los objetivos en el ámbito clínico, ¿qué es lo que nos corresponde a los médicos en este caso? Pues el objetivo es sentar una indicación clínica basándonos en los hechos clínicos, a veces también en los hechos sociales. Y a esta decisión, ¿qué es lo que va a aportar el ámbito personal y qué es lo que va a aportar el paciente? Pues la elaboración subjetiva, y es que es una elección. O sea, ante una indicación que basada en los hechos los médicos presentamos, la elección tiene que tener
necesariamente una capacidad para incluir, y el paciente así lo va a hacer, la cuestión de sus valores. Nosotros aportamos los hechos, ellos sus valores. Nosotros estamos pensando en la salud biológica y el único que conoce la salud biográfica y cómo esto va a impactar la enfermedad en su vida es el propio paciente, desde su forma de vivir la vida y de entender cómo quiere cerrar su proyecto de vida. Pero claro, para esto tenemos que acostumbrarnos a reflexionar más sobre la muerte y a reflexionar más sobre nuestro proyecto de vida, y porque lo que nos encontramos muchas veces es que son temas que, llegados a edades muy avanzadas, pues todavía no hemos sido capaces de elaborarlos o de resolverlos, y hay que empezar un poco antes. Sí que estamos pasando de una relación clínica más paternalista, en el que el médico indica y decide, a un modelo más informativo, que tampoco es correcto, que es que yo le doy al paciente la información y la decisión yo no opino, a un modelo más deliberativo, en el que lógicamente pues tengamos que aportar una sensación de acompañamiento a la hora de tomar las decisiones y de dotarle de un apoyo y de un acompañamiento más continuo, porque esto es un proceso, no es un momento muy puntual. Y para esto pues es lo que se utiliza el médico deliberativo, que es el que se utiliza un poco en la bioética, ¿no? El valorar todas las razones de todos los intervinientes para poder tomar una decisión más prudente, que decimos en bioética. Y me parece que ya está. Y esto es un poco, hay muchas más cosas que se podrían haber dicho, pero un poco esbozar el tema, y si quieren, pues podemos comentar algún aspecto. Yo creo que da para muchas preguntas, ¿no? Felicitarte por la claridad en la exposición, me ha parecido meridiana, y yo tengo algunas preguntas, pero lógicamente vamos a empezar por allí. Vamos a empezar preguntas, si queréis. Buenas noches. A mí personalmente me sorprende que un proceso que podría evitar muchos gastos innecesarios y sufrimientos inútiles puede llevar trámites tan burocráticos, tan complejos, que pasa el tiempo y no se avanza. Más y ve cuando hay países que ya están planteándose la eutanasia. Bien, bueno, lo del planteamiento de la eutanasia es un paso final. La eutanasia en este país no es legal, y un documento de voluntades anticipadas no podría recoger que uno elige la eutanasia. Eso es una de las cosas que uno no puede elegir. Yo comentaba antes, y comento muy a menudo, la petición de eutanasia es una petición excepcional. Con lo que yo me encuentro todos los días, 5 o 6 veces cuando paso planta, es con la adecuación del esfuerzo terapéutico a la situación del paciente. Para mí este es el mayor problema ético y el mayor conflicto, y el mayor, o sea, por cantidad. Si fuéramos capaces de resolver mejor cómo adecuamos los tratamientos a los pacientes, pienso que seguiría habiendo personas que pedirían la eutanasia desde una perspectiva de su autonomía, y puedo entenderlo, puedo no apoyarlo, pero bueno, la ley aquí no lo permite. Pero el problema de plantear esto como cuestiones de dilema, eutanasia sí, eutanasia no, es que eso es un aspecto marginal del cuidado de los pacientes en esta situación. Yo, a lo largo de mi vida profesional, cuando me he ido encontrando con estas cuestiones, yo he ido avanzando en el cuidado paliativo, que me parece que es una herramienta fundamental, en la mejor toma de las decisiones para adecuar y limitar tratamientos, y como usted dice, ya no es por cuestión de gasto. Es verdad que nos gastamos muchísimo dinero en maltratar a los pacientes, pero muchas veces porque esto es pedido, porque no está resuelto, porque cada vez nosotros nos lo planteamos mucho más, y lo planteamos mucho más, y lo planteamos antes. Entonces, es básico que avancemos en cómo adecuar. Yo creo que mañana Ángel hablará de estas cosas y de eutanasia y demás, pero cómo avanzar en la adecuación de los tratamientos al final de la vida, y no tanto centrarnos en ese debate. Entonces, para eso no hace falta, estoy de acuerdo en que no hace falta complejizarlo con un documento complejo que vaya registrado. Con que uno hable con su especialista, con que lo explique a su familia, porque si el paciente viene mal y está inmerso en una familia que lo acoge y que lo va a acompañar,
Cuando llegue el momento de llegar a una urgencia o cuando llegue el momento de que la urgencia llegue a atenderle a casa a una persona de 90 años que se va pagando poco a poco, que se avisa porque se fatiga, se pueda decir, pues mire, si ella no quería salir de casa, lo tenemos todos muy claro, si se puede quedar en casa y atenderlo en casa con un cuidado sintomático y paliativo, nos gustaría no tener que ir al hospital y fallecer en su entorno. O si llega al hospital porque en casa no se le puede atender bien, decir, pero por supuesto ella siempre manifestó los deseos o no desea una demencia, que vemos casos demencias con 93 años que llegan agonizando, urgencias, deshidratados, que igual han estado en casa días y tal mal, llegan moribundos. ¿Realmente tiene sentido que nos impliquemos? Pues nosotros cada vez tenemos más claro que no, pero el paciente llega a urgencias, llega allí, igual no hay que llegar hasta eso. Entonces no hace falta que esa persona me haya dicho antes que quiere una eutanasia. No, simplemente con que diga o con que pudiéramos tener, ya no solo es decir, porque de lo que se trata es de evitar sufrimiento y encontrar el mejor lugar de tratamiento para cada paciente, pero desde luego hoy en día tenemos muchísimas posibilidades de cuidado sintomático paliativo sin necesidad de alargar el proceso de muerte, que ahora mismo es lo que estamos consiguiendo en muchísimas situaciones. Alargar el proceso de muerte en la fase final de la vida. La gente ingresa y reingresa. En el último año de vida se puede ingresar 6-7 veces en el hospital. Si la calidad de vida que queda en medio es buena, quiero decir, probablemente ese paciente que vuelva no va a ir a una UBI, no va a ir, pero que cada uno pueda elegir si realmente quiere volver al hospital, si realmente quiere que le hagan determinadas cosas, independientemente de que probablemente ni siquiera se le vaya a meter en una UCI, porque eso ya decir, mire, no tiene ningún sentido, esa ya no es una limitación, es que realmente no está indicado porque no vamos a conseguir resultados buenos o va a ser fútil, ¿no? Entonces, yo creo que lo que tenemos que mejorar es la adecuación del tratamiento y el cuidado en el final de la vida. Eso es lo básico y lo fundamental. Meditarlo y tenerlo claro, porque nos encontramos de todo. Bueno, hay otro aspecto y es una vez que es la muerte inmediata, por así decirlo, es decir, el enfermo terminal, es un aspecto. Y luego otro aspecto en ese sentido si tiene o no familia. Pero otro aspecto es cuando la fase terminal de la vida se alarga, es decir, el proceso es, por ejemplo, en una coma o semicomatosa, una situación comatosa de larga duración, no es lo mismo, claro, que decir el enfermo llega a terminada la urgencia y qué hace. Claro, el establecer eso en documentos escritos es muy difícil. Porque también, claro, es el médico el que tiene realmente que decidir qué hago o qué no hago. A ver, de lo que se trata es de que el médico siente una indicación y el paciente elija. Si es posible antes, ¿no? Las voluntades anticipadas es que el paciente elija por sí mismo antes de que llegue ese momento en la mayor medida posible. Precisamente la dificultad de la concreción es que, como hablamos en bioética, hay que valorar el caso. Cada caso es un mundo porque tiene unas implicaciones clínicas, unas implicaciones de valores personales, una situación familiar y social. No es lo mismo, quiero decir, la riqueza de matices que puede tener cada caso en concreto es muy amplia. De ahí la complejidad de la decisión y que para mejorar la misma se trate de buscar distintos elementos. Tendríamos que concretar en cada caso, ¿no? Ya, pero para hacer un documento, por ejemplo, claro, tengo 72 años y me quiero hacer un documento en el que diga si estoy en una situación comatosa grave, no recuperable, a lo largo de una semana, los médicos dicen esto no es recuperable, entonces agua. Pero si por alguna razón tengo un accidente y llego grave, muy grave al hospital, pues es distinto y tengo que hacer otro documento. Y eso es para mí... No, otro documento no. Vamos a ver, esto está sacado de la a ver, antes me preguntan dónde se puede conseguir información. En la página web del Gobierno de Navarra hay esto es lo que se puede encontrar como información. Son unas cuantas preguntas que es el documento, me parece que la primera viene de la dirección, qué es el documento, unas normas muy genéricas, les hay más claro qué es un documento, quién lo puede elaborar, tal, y luego viene al final un modelo de que, como viene apaisado, lo he pasado a diapositivas. Entonces, este es un documento modelo.
Por cierto, había traído algunos por si, bueno, se puede descargar, había traído algunas fotocopias, pero no me acuerdo de darles por si alguno quería llevárselo. No, podemos leerlo. Criterios que deseo que se tengan en cuenta. Pues para mi proyecto vital, un aspecto muy importante es la calidad de vida, que yo mi calidad de vida la baso en poderme comunicar de cualquier manera, a lo mejor no hablando, pero que pueda tener una vida de comunicación, no sufrir dolor. Esto es el modelo, ¿no? Que luego esto uno lo puede variar. Posibilidad de mantener independencia funcional o no, no prolongar la vida por sí misma si no se van a dar unos mínimos que resulten en que yo tenga una calidad de vida como la que he expresado antes, y en caso de duda recurrir a mi representante. Por eso es lo de insistir tanto en lo del representante, porque si usted tiene un amigo muy amigo o su esposa piensa que le puede, o un hijo con el que tiene una muy buena relación, que conoce toda su trayectoria vital, cada uno tendrá en su cabeza quién puede ser la persona que mejor puede representarle. Yo no lo tengo claro, no sabría quién elegir. Porque el problema del esposo, de los hijos, es que a veces no van a ser imparciales y yo dudo que vayan a ser tan restrictivos a lo mejor como pudiera ser yo a la hora de decidir. Yo tendría problemas para elegir un representante, porque probablemente pienso que mi familia me quiere demasiado y a lo mejor quiere Quiero decir, es que es difícil, pero por eso se recomienda hablar con la familia, expresar este tipo de deseos y a ver si uno es capaz de encontrar a alguien que reúna esos requisitos y que pueda un poco ponerse en nuestro lugar. Teniendo en cuenta que al final van a tener que decidir por mí si yo no he decidido. Con lo cual, cuantos más elementos de decisión, de juicio y de conocimiento les demos de lo que pensamos, mejor. Porque la ley dice que cuando el paciente pierde la competencia, decidirán por él las personas que se relacionen con él por vínculos o de hecho. Ni siquiera, pues, no hace falta el matrimonio, pero un poco en el orden de siempre. Pues esposo, hijos, quiero decir, van a ser los que van a tener que decidir. Porque ahora la ley sí que lo dice. Hubo muchísimos debates antes de quién decidía, quién era el mejor juicio sustitutivo. Pero la ley ahora es muy clara, la familia. Siempre en el mejor interés del paciente. Quiero decir, a mí, si como médico me parece que lo que se decide es una barbaridad, no lo voy a dar por bueno. Tendré que recurrir al juez o a un tribunal a un comité de bioética, pero yo no puedo dar por bueno algo que considere que va totalmente en detrimento de no ya solo de puede haber dudas de indicación o no, sino que puede ser. Entonces, quieran o no, al final van a tener que decidir si no hay una decisión de sustitución. Entonces se trata de dotarles de herramientas para que decidan mejor por nosotros y si ya lo conoce nuestro médico y puede ayudarnos en esto, mejor. Luego trata de concretar pues, situaciones sanitarias concretas. Pues si tengo una enfermedad irreversible que me vaya a conducir a la muerte en un plazo breve, un estado vegetativo, que es como lo más claro, un estado avanzado de enfermedad con un pronóstico, una demencia grave. Es verdad que cada vez, además, ahora mismo ya en las distintas patologías terminales, cada vez también los factores pronósticos van estando más claros y ya el médico no te va a decir si tienes un EPOC, estadio 5 y una vida. No hace falta decir no quiero que me lleven a una UBI, probablemente no se vaya a plantear y eso va también mejorando y va facilitando un poco esto, ¿no? Pero situaciones concretas en las que pero lo que estamos hablando de la esclerosis lateral amiotrófica, hay documentos específicos. Un paciente puede decidir estar con un ventilador no invasivo y puede decidir tener un respirador o no. Eso sí que es una decisión muy personal, o si quiere que lo alimenten o no, porque la mente de un paciente con una enfermedad lateral amiotrófica está perfectamente conservada, es lo que tiene Anthony Hopkins, ¿no? El físico. Y después instrucciones sobre actuaciones sanitarias, pues no prolongar inútilmente de manera artificial mi vida, por ejemplo, con técnicas de soporte virtual puede uno ir limitando las cosas. Aún así, pues muy difícil de elaborarlo. Luego, la declaración de los testigos, la elección del representante a quien elijo, que el representante acepte, y ese es lo que recoge un poco lo que es el formato de documento propuesto. ¿Difícil? Muchísimo. Llegar a esto, yo ahora mismo sería incapaz. Las familias también, por ejemplo, en mi caso somos hermanos, pero somos de mi edad todos. Y los sobrinos ni tengo apenas contacto, tengo contacto y demás, pero no están en mi entorno. Y en eso, claro, serían los profesionales los que tendrían que decidir por mí, por así decirlo. Sí, a ver, eso había antes cuando aparte de esto, cuando se hablaba siempre un poco los sustitutos, la decisión sustituida, que en general son los familiares. Si no hay familiares, las personas a veces que están en las residencias están tutorizadas y a veces están tutorizadas por el gobierno de Navarra, por ejemplo, ¿no? Si no tienen familia. Esto, los pacientes que están institucionalizados, eso ya está como un poco más o menos establecido. Al final,
pues qué es lo que decide el tutor, pues lo que decidan los médicos. Lógicamente, antes se hablaba de la elección siempre en el mejor interés, ¿no? O lo que el común de la sociedad piensa en el mejor interés, lo que se considere que, lo que se piense que, ¿cómo se llama? Una persona razonable sería capaz de elegir para esa situación, ¿no? Y en caso de duda, pues los comités de ética de los hospitales también pueden ayudar si hay un conflicto de decisiones. Pero a ver, si al final siempre hay que decidir, o sea, los médicos nos confrontamos todos los días con elecciones, quiero decir que esto es así. Se trata de ver qué elementos tenemos para mejorar la calidad de esas elecciones si podemos, ¿no? Y si eso pasa por un conocimiento más amplio de las enfermedades, de cómo van a evolucionar, yo creo que eso también enriquece mucho la capacidad de decisión. Porque bueno, cuando uno no tiene una enfermedad muy grave, pues hombre, con que alguien tiene que decidir, pues por ejemplo, pues en un estado vegetativo, las UCIs, pacientes que pasan muchos meses en una UCI cuando es alguien que está medianamente sano, ¿no? Y ir estableciendo límites, pues es difícil. Al final alguien decidirá, eso está claro. ¿No sería conveniente crear, por así decir, un colegio de bioéticos de personas formadas tanto desde el punto de vista religioso como profesional, que sustituyeran en ese caso como decididores a la familia? Yo creo que no es práctico. Yo creo que nadie decide como uno mismo ni los que lo conocen. Para eso están los comités de ética locales, ¿no? Quiero decir que van a plantear, si se plantea eso, el que tiene que decir no es un colegio, sino pues el comité de ética que esté cerca, ¿no? Si el profesional, a ver, en realidad la ley dice, primero, que el que valora la capacidad de los pacientes y si la decisión es correcta es el profesional médico que atiende o sea, la ley nos ha cargado a los médicos con un peso de decisión, que esto es así. Antes se podía lucubrar, pero desde que está la ley del 2002 eso está como más claro, ¿no? Si el médico que atiende al paciente tiene dudas o hay conflictos, siempre puede recurrir al comité de ética, que estaría para eso, para ayudarle si piensa que su decisión no la tiene clara. Para eso están los comités de ética. Buenas tardes. ¿Se oye? Vamos a ver, mi mujer y yo ya tenemos este documento. Entonces, como ya usted lo ha explicado también, no hace falta que explique cómo llegamos a ese documento que viene del gobierno de Navarra. Antes miramos otros gobiernos a nivel nacional que había distintas opiniones respecto a según qué títulos. Pero en realidad que se ajustaba a las necesidades nuestras. Entonces, los pasos para los que no lo hayan hecho, lo que pretenden hacer, eran muy liosos, pero yo creo que se van aclarando ya. ¿Por qué? Yo rellené el documento, es fácil de sacar, como has puesto usted aquí, lo rellenamos los dos, llevábamos los 3 fotocopias del documento de identidad de los 3 testigos, no era necesario que fuera, simplemente firmaban, llevábamos las del documento de identidad, y después fuimos también con el de ¿cómo se llama? El apoderado. El representante. El representante, que ya cogimos un sonido. Pero entonces, ¿qué hice? Que llamé a Pamplona y dije, bueno, vamos a ver, este documento ya lo tengo. ¿Qué tengo que hacer? Pues tiene usted que venir aquí. ¿Cómo que tengo que venir aquí? Dice, sí, tiene usted que venir aquí. Me dijeron. Al registro. Digo, mire usted, yo puedo conducir, yo puedo coger un tren, yo puedo coger un autobús. Pero me parece absurdo que tengan ustedes aquí una delegación tan hermosa y no nos atiendan. Por favor, pónganme como su jefe. No puede hablar. Digo, con usted, con quien sea. Nada. Llámeme usted más tarde. O le llamaré yo. No me llama al otro día porque insiste. Hasta que por fin lo cogió alguien con un poco de criterio. Me dijo, mire usted, yo no pienso ir. ¿Qué es lo que hay que hacer? Algo tiene que hacer aquí, que aquí tiene que haber una delegación. ¿O es que esto no es Navarra? Consecuencia. Nos mandó. Primero yo fui al gobierno de aquí a la plaza. Y en la plaza no sabía ni lo que era. ¿Esto qué es? Eso fue en abril del año pasado. ¿Esto qué es? Digo, mira, el periódico, que salió un reportaje muy grande en el periódico de Navarra, digo, mira lo que hay aquí. Ah, sí, lo pone que es fácil. No sabían nada. Entonces me dijeron que fuera a ver a la asistente social bueno, fuimos, la verdad, nos atendió, pero tampoco sabía mucho. No, yo fui tal, no sabía casi nada. Pero vamos a ver, yo he ido. Usted me tiene que ver a mí que yo estoy bien, que yo hablo con usted, que no estoy mal, que mi esposa también sabe quién es y podemos hablar aquí razonablemente de que no pasa nada.
Total, la mujer bastante nerviosa. Pero al final nos cogió y digo, usted no lo coge, usted lo manda. Si no lo sé, y no me dicen que lo registran, entonces yo vengo aquí otra vez y ya veremos lo que hago. Lo cogió, lo puso por certificado, lo mandó y al cabo del tiempo a mí me mandaron los documentos sellados con el número de no sé qué, con el número de no sé cuánto, que ya está, lo tengo ya registrado. Sí, yo esa es la idea que tenía, que lo tramitan más. Sí, perdón. ¿Hasta dónde ese documento saldrá de aquí si a mí me pasa algo en Valladolid o en Barcelona? ¿Hasta dónde saben que yo tengo una comunicación? Porque claro, a lo mejor sí, el que lo sabrá es mi sobrino que está, pero claro, yo me muero allí, no, aquí en Navarra está en todos los sitios. En Navarra se puede acceder, sí, desde cualquier historia clínica, desde el hospital se puede acceder a los documentos. Es verdad, sí, esa es otra de las cuestiones pendientes. Fíjate, desde el 2003 que se creó la ley del registro, ahora pues hay muchas cosas que hasta que hemos podido nosotros acceder, o sea, hasta que crearon la conexión para poder ver la ventana de poder acceder al documento de voluntades anticipadas, han pasado muchos años. Antes, algo que pues reflejábamos, pues tiene documento de voluntades anticipadas, los testigos de Jehová, que tienen todos, ¿no? Pues pones una nota diciendo tienen y dicen, entonces lo que hacían, te dejan una copia, o antes dejaban alguna copia en la historia de papel del hospital, pero fuera, ahora mismo, otra de las asignaturas pendientes es el registro único nacional, que no está todavía. No. Si le pasa algo tendrán que llamar a su sobrino y... Si saben que es su representante, hombre, puede usted llevar una copia, hay gente que lleva encima una copia del documento. Afortunadamente lo tengo para claro. Claro. Sí. Eso. Lo que se recomienda es tener copias porque realmente eso no a nadie le asegura que vaya a verse fuera. Y luego otra cosa que se supone es que tenemos que consultar si el paciente tiene documento de voluntades anticipadas. Lógicamente, como casi nadie lo tiene, no es una cosa que hagamos. Primero, que tampoco es sencilla. Quiero decir que para entrar en el documento de voluntades anticipadas, si yo quiero acceder, yo puedo, pero tengo que meter mi número. No quiero decir que no está conectado con la historia, sino que te conecta al registro, tienes que volver a meter tus claves, que esto para una situación de urgencia, pues así como que ágil no hay. Pues por eso, hombre, normalmente si uno recoge más, el documento en sí mismo es que no es ágil. Espera, que Ángel sí, que yo no le están dando la mano. Sí. Vamos a ver, yo dos cosas quería comentar. La forma de reflexionar con la familia y eso a mí me parece bien, que el médico reflexione con el paciente me parece más importante todavía, porque en la reflexión con la familia, que si no tiene testamento vital, o sea, si no tiene el documento de voluntades anticipadas, no van a ser ellos los representantes. Entonces, en momentos puntuales, la familia, por ejemplo, la esposa o el esposo, se puede echar atrás de determinadas decisiones que haya hecho el paciente. Entonces, a mí me sigue pareciendo importante hacer el documento de voluntades anticipadas, porque ahí, de alguna forma, consta claramente cómo quiere ser tratado, si padece una enfermedad. Además, en ese documento, a mí, en los documentos que aparecen tantas... literalmente enfermedades concretas y tal, yo creo que en el documento se tiene que expresar concretamente la idea que si yo tengo una enfermedad incurable, que se prevé que no me voy a recuperar, pues no se me trate, o en fin, yo creo que una idea como muy matizada podría decir más que una enumeración de enfermedades concretas. Y luego el otro tema es que no necesariamente tenemos que fundarnos solo en los documentos de voluntades anticipadas. Yo creo que hay un tema pendiente que los sanitarios que nos tratan en los hospitales tienen que estar mentalizados a parar de hacer cosas en un momento determinado. Sí. Es que realmente... ese sería una labor tan importante como la del documento de voluntades anticipadas, porque tú sabes, como yo, que en los hospitales se hacen pruebas, se siguen haciendo estudios
que van a resolver muy poco, o como has dicho tú, una persona de 90 y tantos años que llega a urgencias que está muy deteriorada, se la rehidrata y ingresa en un tiempo pues varias veces. Entonces, no tenemos que buscar el respaldo. Yo creo que hacer determinadas actuaciones no solo no es beneficente, sino que es maleficente. Alargar la vida en malas condiciones es estar obrando mal. Y eso es lo que tenemos que tener claro los médicos en determinadas circunstancias. Yo creo que ese paso tenemos que darlo. No hay una... Por supuesto que hay que consultarlo con la familia y hablar con la familia para que no haya problemas. Pero tomar decisiones de que no hay que hacer más cosas, eso yo creo que eso va cambiando mucho. Yo creo que eso en los hospitales va cambiando. Pero es verdad que a veces, lógicamente, estás obligado a hacer algo, llega al hospital, hay que hablar mucho, quiero decir, que te lleva mucho tiempo, porque hay familias que están ya muy concienciadas, hay familias que no hubieran salido de casa, pero que ha llegado el médico de urgencias y le ha dicho, pues es que hay que ir al hospital. Quiero decir que hay de todo, ¿no? Entonces cada caso hay que valorarlo muy en concreto, y yo sí que percibo, de los años que llevo trabajando, que se va bajando mucho el listón. Aún así, el número de pacientes en situaciones, en edades tan avanzadas es tan alto que aún así nuestras plantas pues están desbordadas de pacientes con mejorías pequeñas, con decisiones, pues lo que yo hablaba de que la decisión más importante, ¿no? Es un poco, abundamos en esto Ángel y yo, es adecuar el tratamiento a la situación de los pacientes y ser capaces de eso, transmitírselo a las familias de una manera. Porque lo que yo también digo, siendo como yo puedo tener muy claro en determinadas situaciones que lo mejor que le puede pasar a ese paciente, por mi experiencia, claro, nosotros tenemos una larga experiencia de enfermedad que la familia no tiene, porque a lo mejor es su primer familiar que enferma y que está en esa situación. Y que tú a la familia no la puedes dejar, lógicamente, con una sensación de que al paciente, ¿no? Que la manera de plantearlo, de que no has hecho lo que tenías que hacer, aunque fuera poco, y de que lo que hay que promover es el cuidado paliativo, yo creo que las familias lo entienden, lo aceptan y a veces hay que, como esto es un proceso y no una decisión puntual, pues a veces tienes que poner una serie de medidas mientras la situación se va elaborando bien, y luego yo siempre digo, no pasa nada, se desescala rápidamente si esto es así para llegar a otro punto. Aún así, pues lógicamente en la situación en la que estamos ahora mismo prolongamos muchos procesos de muerte, porque fallecimientos de pacientes que se podrían producir de urgencia en insuficiencia respiratoria y deshidratados, tantos abuelos que llegan al hospital en situaciones muy malas, que es verdad que solo con un suerito mejoran, pero mejoran para volver a una situación a lo mejor de demencia avanzada, con una caída de su calidad de vida importante. Entonces, el esfuerzo que yo creo que hacemos ya todos, por explicar que hemos entrado en la pendiente de declive, que en una de estas situaciones el paciente fallecerá, que cuanto más hagamos, más alargaremos esta situación. Pero claro, es un esfuerzo todos los días, varias veces, y yo creo que ahí es donde más ganamos todos. La muerte del paciente, la calidad de muerte para él, para su familia. Pero claro, es un trabajo, pues eso, diario. Y ahí es donde sí que todos los días, yo esta mañana he pasado visita y habré visto 18 pacientes. Pues en 3 o 4 lo que tienes que hacer es adecuar. Otros son, y hoy a lo mejor tenía alguno menos, porque pero esto es todos los días. Y en las guardias, todos los días la mitad de los pacientes. Porque eso sí que bajas hasta el principio, ves a la persona cuando llega pues bueno, sí, algunos salen, mejoran, algunos aguantan unos meses, a otros es verdad que viven un poco más. Entonces, quiero decir que tampoco es el saber cuándo tirar la toalla, cuándo no. Pues esto es una situación que hay que ir valorando. Pero ahí es donde nos jugamos fundamentalmente el mayor número, de lo que tú dices, el mayor número de problemas es en adecuar el tratamiento a la situación del paciente y que esto lo entienda en estas situaciones generalmente la familia. ¿Y otra? Yo quería comentar que parece que el documento tiene un proceso que parece bastante complicado, ¿no? Y si tendría la misma validez cuando una persona tiene un médico que le lleva, que es un enfermo crónico, que ya tiene años y él ha expresado su voluntad y ha hecho lo que conste en la historia clínica, ¿tendría la misma validez? Prácticamente la misma. Sobre todo si la familia lo conoce y demás. El documento este de Andalucía. Lo ha hablado con la familia, sí.
Si la historia clínica lo refleja, de hecho nosotros en el hospital es lo que hacemos. Claro, sí, sí. No quiere ir a la UCI. Sí, sí. Yo digo, en el caso de mi madre lo tiene muy claro, ¿no? Pues si lo tiene muy claro, que lo exprese. Yo le presenté los papeles y ella se me echó atrás. Claro, es que enfrentarse al papel cuesta mucho. Le dio miedo. Pero mamá, pero si no tiene, es lo que tú me has expresado a mí siempre. Y pues yo ya sé que tú vas a hacer lo que yo quiero que haga. Pues ya está. Claro, bueno, pero claro. Jo, pero ha dado un paso de gigante tu madre, ¿eh? Ha dado un paso de gigante. Digamos, yo porque sí que lo expresamos y le dije, bueno, que hiciese constar en... Eso es lo habitual, ¿eh? Lo habitual es actuar así. Cuando y ya es un paso adelante importante, ¿eh? Si tienes que tomar alguna decisión, pues siempre te da un poco de cosa. Me parece que el documento es como que te deja más... Pero ella se echó atrás, ¿eh? En el caso de mi madre, hace que yo tenía claras una serie de cosas, se me echó atrás. Pero si ella lo tiene claro, lo expresa, y cuando llega el momento la aquilatación es correcta. Quiero decir que luego a veces es el matiz, es lo difícil, pero con el documento y sin el documento. Lo importante es cuando llegue el momento valorar las posibilidades pronósticas y qué posibilidades tiene de salir con una calidad de vida aceptable. Porque los pasos son muchos, claro, uno puede decir, no, es que hay ancianos, yo sé que hay ancianos que te lo dicen las familias, es que no quería venir, no había manera de traerlo. Y a lo mejor, y muchas veces dices, pues bueno, igual hubiera sido mejor que no hubiera venido, pero otras veces pues igual es una cosa muy pequeñita y mejoran, quiero decir, yo creo que lo que hay que tener claro es un poco lo que en otros ámbitos, lo que es los niveles de tratamiento, ¿no? Un poco dónde estableces el nivel de limitación. Y que eso más o menos tenerlo claro en función de la situación. Y eso en las residencias, que es un sitio donde aún debería haberlo más, cuando hay trabajos de residencia de niveles, pues no desea ser trasladado al hospital. O no desea, los niveles mínimos, no desea reanimación, no desea ingresar en una UCI, no desea tratamientos intravenosos, ni siquiera antibióticos, hidrataciones y demás. No desea más que todo lo que pueda ser por boca. No desea, quiero decir que el nivel se puede, hay distintos niveles, hay algunas gráficas de niveles que un poco en función de la situación se puede. Porque un paciente muy anciano, muy frágil, que es dependiente para todo, que lo único que es que realmente si tiene una enfermedad grave va a fallecer, porque todos los índices pronósticos le van a salir en contra. Entonces, al final, es decir, bueno, si igual la decisión de no moverlo y de si puede tomar algo por boca bien y tal, podría haber salido bien, pero a lo mejor sale de un ingreso, porque esto es así, pero si uno tener claro que, bueno, pues sales, puede ser un ingreso muy largo, puede ser un ingreso costoso, con sus secreciones, con su fatiga, y es saber si uno está dispuesto a eso. Y mucha gente dice, no, yo, a pesar de eso, muchos salen de casa. Yo he habido muchas familias que me dicen, es que no quería. Entonces, a veces les entra la cosa, es que lo queremos llevar a casa porque él quería morir en casa, porque quiero decir, también es una angustia a veces para la familia decir, es que claro, no estoy respetando porque nos empeñamos en sacarle, porque llegó el médico y dijo que lo sacáramos y él siempre había dicho que no quería salir, que no quería más cosas, que no quería tratamientos, y aquí estamos, y claro, estamos igual una semana o 10 días después, pues pinchado con los sueros, con el antibiótico, delgado, que no come, que desnutrido. Y eso también genera a veces angustia. Yo digo, vamos a ver, estamos en el punto que estamos, él probablemente también lo que querría era que atendiéramos la situación de síntomas lo mejor posible. Eso te sirve un poco para desescalar y no ser tan agresivo, pero también tienes que quitar un poco de angustia, porque a veces la situación te ha llevado a algo que igual no deseabas, pero una vez que ya estás ahí, pues bueno, vamos a ver cómo lo minimizamos, ¿no? Quiero decir que tampoco, que esto todo es un proceso, que no siempre se puede respetar también 100% los deseos que nos manifiestan los mayores, pues porque han ido surgiendo cosas a las que no has sido capaz de resistirte, ¿no? Como que ha llegado, pues es que tiene mucha fatiga, pues es que aquí va a sufrir, pues bueno, y te has plantado en el hospital y la situación, bueno, pues si con eso ya contamos, quiero decir, bueno, pero es importante saber, si alguien lo ha expresado antes que eso no le gustaría que se prolongara, pues eso para nosotros es una ayuda, porque en vez de poner el antibiótico tercero, pues le dices, pues le ponemos este antibiótico y si falla ya no ponemos más. Si pierde la vía intravenosa no se preocupe que no la voy a coger, porque para un tratamiento paliativo no necesito nada más que una vía subcutánea, una morfina, una buscapina y 4 cosas, y no la voy a volver a pinchar. Quiero decir que hay muchas cosas que se pueden hacer, y si se tienen las cosas claras, pues se pueden hacer antes. Pero tiene validez legal el que conste en la clínica. Validez legal que conste en la historia clínica. Y además muchas de las cosas que dicen es que al final es lo que dice Ángeles, que es de sentido común, que es que no haría falta es que muchas de las cosas que recogen estos documentos probablemente es que ni deberían plantearse, porque es que son situaciones en las que el tratamiento es fútil.
y no habría ni que ponerlo. O sea, a veces la gran preocupación de la gente que le hagan cosas que, pues bueno, es verdad que si tú has estado en una UBI, una cosa aguda, que te puede llevar a situaciones en las que dices, bueno, ¿cuánto limitas? ¿Cómo vas bajando? Pero es que hay situaciones que no deberían ni llevarse a efecto, porque es que no están indicadas, son fútiles, no hay que hacerlas, no tenemos que hacerlas, o podemos dejar de hacerlas con tranquilidad. En eso vamos avanzando. Claro, de mentalización también nuestra. A veces un poco también forzados por familias. Yo esta mañana he tenido conversación con una familia que tiene, bueno, hay familias que aunque tú lo veas muy claro, que no tienes que hacer, y lógicamente no haces, y vas a hacer un tratamiento paliativo, como dice Ángel, pero que son incapaces de pensar que con 90 años una paciente en determinadas situaciones que se está muriendo es incapaz de asumir que su madre se muere. Pero claro, yo por eso no voy a hacer con su madre cosas que lo que puedo es garantizarla, que la vamos a cuidar, que el final suyo va a ser lo mejor posible, y al final hasta así lo entienden. Pues entonces que va a ir a un hospital de San Juan de Dios para hacer este tipo de tratamiento porque la cuestión se puede prolongar. ¿Lo entiendes? ¿Lo aceptas? Pues sí, no me queda más remedio. Bien, porque se cae por su propio peso, ¿no? Pero a veces, pues esto alarga, y independientemente de esto, pues de no haber sido así, probablemente se hubiera muerto en el ingreso anterior, que ha sido hace un mes, y estaríamos un mes atrás habiendo hecho esto. Quiero decir que a veces es la familia, los acompañantes, porque es verdad que la muerte cuesta mucho, es una sociedad en la que vivimos muy de espaldas a la muerte, a la reflexión sobre la muerte, sobre la finitud de la vida, sobre los aspectos ya humanos, de valores espirituales. Entonces, todo eso nos atenaza mucho cuando llega el momento. Y aunque hay cosas que no están indicadas, hay que hacerlo paulatinamente. Porque no vale decir, no, es que no está indicado, no lo hago. Bueno, pues si no está indicado, pero no está contraindicado, hay que negociar los tiempos para conseguir que la situación se resuelva en paz. Quizá igual esto es más difícil la primera vez todavía, es decir, una familia, lo que decías antes, pues que es la primera vez que se muere alguien en la familia, claro. Empezar a tomar esas decisiones, quizá esa labor del médico que decía Ángel también, ¿no? de ayudarles. A mí me ha encantado esto que has dicho del proceso deliberativo, en el cual el médico entra dentro de la familia, deliberamos juntos, guiamos, etcétera, ¿no? Es difícil, es un tema que por eso lo traemos aquí, que es... Mucho y estando concienciados para ello, porque es verdad que luego pues no ayudan los tiempos, esto lleva mucho tiempo, la sobrecarga de trabajo pues cada vez es mayor. Bueno, pues lo que vivimos todos los días, ¿no? Pero hay que hacer lo que se pueda, dentro de las herramientas que tienes, lo que se pueda, ¿no? Lo mejor que se pueda, claro. No sé si tenéis alguna pregunta más. Yo, bueno, es que están retratando, ahora mismo yo tengo un caso, es mi madre, 98 años, hace 10 días o 11, hace 11 días la tuvieron que llevar a estar en una residencia. La movieron de la residencia, la llevaron al hospital. A las 8 horas volvieron a la residencia. A las 8 horas la volvieron a llevar a urgencias. En el hospital ya le dijeron a los que iban con ella que no se molestaran en llevarla otra vez, que tal como estaba la mujer, pues que no valía la pena. Como digo, volvió otra vez a la residencia y pues a los 2 días o así se dio el mismo proceso. En ese momento estaba mi hija, porque yo estaba fuera, de casualidad. Ya iban a volver a llevar a mi madre al hospital y mi hija les dijo, pero ella estaba delante cuando les dijeron que no valía la pena, que tenía una vida bastante deteriorada, porque ella estaba en silla de ruedas antes de ir y bueno, pues no tiene tensión, ahora mismo sigue un día bueno y otro día malo, es que está fatal, con el oxígeno, con el suero, que si no come y cuando... Y así como... ¿Pero está en el hospital o en la residencia? En la residencia y querían volver a ayudarla. Pero vaya, ya decidimos, yo la hija que ya no se movía de casa, de la residencia, y están viniendo del hospital como domicilio. Hospitalización a domicilio. Todos los días. Y bueno, pues ahí están, venga a tratarla, venga a ponerle que si ahora mismo ha devuelto mucho, y pues,
en el suelo, pintarán mil cosas, y digo, yo es que no sé. Aparte, lo que pasa es que es un poco raro, porque hoy ha tenido a la mañana, una mañana, que es que no había hablado hace más tiempo tan abiertamente, y te pones así, porque yo también he estado, tengo lo del documento, lo tengo en casa para mí, y he leído y sabía un poco en qué consistía todo eso, y claro, somos entre las hijas y yo que podíamos decir, oye, pues no toquéis más a mi madre, dejarla estar, pero ahí estamos, que nos da no sé qué, claro. y no deciden por nosotros, entre nosotros, y no sé, y prácticamente tampoco es que dicen, le tienen como para mantenerla, qué sé yo. Claro, si es que... Le quitan la fiebre, le quitan, pues si tiene la tensión alta o que no sé cómo dicen, pulso, no tenía venas, se alborota todo, pues deja y no sabes qué hacer, porque estás en esta situación. No sufre, vamos, la verdad es que la tienen como bastante tranquilizada, sí. Pero porque si no nos daría pena y le diríamos, oye, hacer lo que tengáis que hacer, pero vamos a estar tranquilos. Claro, el punto en el que cortar un poquito más arriba, un poquito más abajo, ese siempre es un poco el más el... A mí me da mucha pena cuando los ancianos van, vuelven, porque al final ella va a fallecer ahora, pues probablemente sí, pues, con los síntomas más controlados, pero probablemente hemos prolongado su proceso de muerte. Si ella no se hubieran hecho grandes cosas, pues con 98 años pues, hubiera fallecido, pues no sé si ha sido una infección respiratoria, una infección de orina, se hubiera apagado. ¿Qué es lo que pasa? Cuando empezamos a intervenir, a poco que intervengamos, pues alargamos el proceso. ¿Dónde cortar en ese proceso? Pues no hay una solución única. Yo en estas situaciones normalmente digo, bueno, pues vamos a ver, si la situación no es buena, normalmente lo que hacemos es pues lo que yo, desescalar, ¿no? Es que pierde vía, que no la queremos pinchar más, pues el antibiótico, pues esto, y si este no hace, ir bajando un poquito el dintel. Es verdad que se ha convertido en una situación, porque al final va a fallecer, está en una fase de final de vida, que decimos nosotros, está claro, ¿no? Una fase de final de vida, que ahora ya no hablamos de últimos días, todavía puede estar o no. Objetivo, con tratamiento para el confort. Pero no solo se está haciendo eso, siempre tratas un poco más, a veces tienen días mejores, días peores. Bueno, esto es lo que tenemos ahora y con el tiempo yo creo que pues igual decidiremos más rápido, desescalaremos más rápido. Pero también pasa eso, claro, la familia tampoco se termina de decidir, tienen sus miedos. Y entonces probablemente usted ahora tiene el papel encima porque dice, yo es que claro, yo lo tengo que, para mí lo tengo claro que esto prefiero que no ocurra. Y entonces mucha de la gente que firma los documentos es porque están viendo situaciones en los padres, ¿no? Pues bueno, es lo que estamos haciendo, se alarga un poco. Mientras no haya sufrimiento, pues bueno, estamos gastando mucho dinero en cosas que podríamos decir que no es más que alargar algo que igual no nos compensa como sociedad, ¿no? Porque igual ese dinero iba mejor rentabilizado en otro sitio, pero bueno, es lo que hay. Esto es un proceso y lo iremos aprendiendo a hacer mejor. Y sobre todo interiorizarlo, a sentirlo, porque claro, uno que se quede con la sensación de que no lo ha hecho bien, de que pues también es angustioso, ¿no? Hay que tratar de que el duelo sea... Pero muchas veces el problema es nuestro también, médico, pues que eso, que no tenemos unos criterios claros, pero porque no los hay, no es esto blanco y esto es negro, esto es verdad y esto es mentira, no. En algún punto de los grises es donde está la mejor opción. Elegirla, pues bueno, es cuestión de matiz. Yo con respecto a esto que está diciendo esta señora, mi hermano hace poco, hace unos años, cuando lo llevamos de casa a hacer una clínica a los cuidados paliativos, un médico pariente muy cercano a nuestro, decía al médico que lo va a cuidar que no le ponga nada para alargarlo, que le ponga lo que sea solamente para que no tenga dolores y esté tranquilo, nada más. Y eso le dijimos al médico, y el médico que entonces ya pues venía al Pamplona a hacer alguna cosa también sobre paliativos, alguna cosa, pues nos dijo, bueno, eso es lo que vamos a hacer. Pero vamos, nos dijo el médico, porque a veces les vas alargando y la familia se enfada si no, o sea, te acusa de que no has hecho lo que podías. Entonces intentó decirle que no le alargue, solamente que lo tengan tranquilo y sin dolores. Así sí.
Voy a hacer dos preguntas de internet. Sí, la siguiente, porque se me quejan de que no les hago caso a los de internet. Con razón. Una nos dice H. Rodríguez, nos dice una duda. Me gustaría que volviese a explicar el papel de los trabajadores sociales en este proceso. Gracias. Bueno, a ver, la relación clínica. Es que además aquí en Navarra, digamos que se canalizó la información a través de trabajo social. Trabajo social tiene muchas herramientas familiares de manejo de la situación coyuntural familiar que a nosotros nos ayudan mucho. Y digamos que es una valoración complementaria. Yo, por lo menos en el hospital, nosotros trabajamos siempre con los trabajadores sociales. La verdad es que siempre hemos tenido unos trabajadores sociales que han funcionado muy bien. Y para nosotros en esta fase, por ejemplo, los pacientes que van a ir a cuidados paliativos y demás, necesitas una valoración social, pues porque te ayudan a cohesionar la situación. Es una valoración complementaria que ahora mismo en los que los problemas no son solo médicos, sino son biopsico y sociales, ¿no? Biopsicosocial. Siempre se dice que el abordamiento hay que hacerlo desde esos tres ámbitos. Y desde luego, pues el papel yo no sé, diría que es igual un poco menos importante que el de la decisión de la indicación clínica, pero para complementar la valoración, las herramientas, quién es el cuidador, ayudarte un poco a las discrepancias que pueden surgir entre las familias a la hora de tomar, yo estoy hablando de planificar decisiones en pacientes ahora como más incapaces, ¿no? Y en el tema de las voluntades anticipadas, pues es que de alguna manera aquí en esta comunidad, por ejemplo, se estableció que la información fundamentalmente la iban a dar ellos y eran los que acompañaban o iniciaban el proceso, aunque luego lógicamente tiene que completarse siempre con una visión del médico. Dentro de la relación multidisciplinar que tenemos que acostumbrarnos a utilizar ahora en estos casos y más en estos casos más complejos. Y otra pregunta que, bueno, la voy a aclarar, pero bueno, está bastante claro. ¿La voluntad anticipada puede incluirse en un testamento como disposición? Que la quiero hacer por delimitar campos, ¿no? Bueno, supongo que lo ideal es que si quieres que figure en un registro de voluntades anticipadas, tendría que ir aparte, porque claro, se puede, por ejemplo, el documento de voluntades anticipadas hecho ante notario, que sería esto, ¿no? En un testamento tú incluyes lógicamente como quieres, pues por supuesto que es válido, pero como lo importante es comunicarlo, claro, lo que hay que buscar es una manera o de que ese documento sea un anexo, me imagino, al testamento que tú has hecho para que eso lo puedas registrar como un documento de voluntades anticipadas. Y de hecho se dice que se hace ante notario, si tú quieres, claro que se divulgue, tienes que registrarlo. Porque solo accedemos a los que se registran. El testamento legal de bienes no se abre hasta que no ha fallecido. Claro. Entonces, no, esto es verdad, sí. Yo creo que igual su pregunta iba más en el sentido que si se puede hacer ante notario. Y una de las figuras sí que se puede hacer ante notario, pero como ya hemos dicho, que luego hay que registrarlo. Eso es. De hecho, lo que pasa es que el que haces ante notario no necesita testigos. Parece que no necesita testigos, no. El notario da fe y tú lo haces y tienes 3 testigos, pero si tú vas a un notario y da fe de que tú eres capaz, que es de lo que se trata, los testigos lo que hacen es dar fe a que tú lo que has puesto ahí, a que firman delante de ti, tal, pues, pero ese no necesita testigos. Pues sí, se había ahí. Sí, yo quería decir que igual tiene mucha importancia los médicos de familia, a los que le hemos nombrado aquí, porque creo que están muy en contacto directo con los pacientes e incluso podrían evitar situaciones de estas que llegan al hospital que igual no deberían de llegar. Me refiero a médicos de familia o médicos de instituciones, ¿no? Sí, bueno, yo cuando hablo de médicos en general me refiero a todos. Sí. Y cuando hablo de registro en la historia clínica, y ella hacía referencia a la del médico de cabecera. Sí, claro. Sí. Quería decir que a la de primaria también queda registrado y el médico tiene acceso. Bueno, eso quería decir. Eso se había quedado muy claro. Sí, no, tienes toda la razón. Sí. Y luego quería comentar que en concreto el documento de voluntades anticipadas, el modelo, lo da o bien la enfermera en los centros de salud o la trabajadora social, y que en la actualidad no hace falta ir a Pamplona a llevarlo personalmente al registro. Lo recoge la trabajadora social, ahora ya sin discusión, y se registra directamente. Y también desde primaria se tiene acceso al registro de documento de Navarra. Eso quería aclarar. Muy bien, gracias. Yo, lo de los médicos de las instituciones es fundamental, o sea, porque yo creo que con los centros sociosanitarios y residencias tenemos un problema, porque es de los que más pacientes acogen de estas características,
Si la residencia tiene médico, pues igual es mejor, si no, pues será el médico del centro de salud, pero es verdad que tienen muchos pacientes y demás, tienen algunos problemas además porque tampoco tienen las historias exactamente conectadas, pero tienen sobre todo muchos pacientes. Y sí que es verdad que yo en las residencias, de hecho, bueno, hicimos a finales del año, y sí que hicimos un curso de voluntades anticipadas, que yo tenía especial interés en que fueran los médicos de residencias, porque estas cosas que pasan con la madre de esta mujer y demás, pues es que claro, esto sí que es una asignatura pendiente que tendríamos que mejorar, el trato y el cuidado que se da en estas circunstancias para evitar traslados al hospital de una manera importante. Para eso, claro, sí que es verdad que tenemos que estar todos muy mentalizados, que hay que registrar, porque es verdad, en la historia clínica de primaria, si es el médico que le corresponde, que el paciente y la familia no quieren salir, porque eso es fundamental. Si en ningún lado consta que la familia, o sea, esto sí que tiene que ser objeto de una planificación anticipada, ¿no? Una vez que sale la primera vez, el hablar con el médico de la residencia, con la enfermería, porque además las residencias tienen enfermeras y generalmente lo que se necesita es una enfermera para atender, no todas, no todas las residencias funcionan o tienen la misma capacidad de atención. Y yo creo que sería un sitio ideal para empezar a mejorar, porque realmente es donde más salen disparados a la urgencia de los pacientes. Además, con la gravedad, el agravante, que ya tenían la documentación en el que le decía que no se volviera a llegar a la enferma. Eso pues habrá que valorar, si depende de las cuidadoras, de quién esté cuidando en la residencia, de si hay enfermera o no, de si han sido los médicos que han ido del 112. Pero es verdad que yo creo que además en esta zona, porque es verdad que hemos organizado, aquí todos los años en la UNED se organiza, Semergen organiza un curso de cuidados paliativos para atención primaria, que siempre viene mucha gente, y quiero decir que la formación en cuidado paliativo de los médicos de primaria que estén interesados es amplia, porque si es algo que se ha trabajado en esta zona es eso, ¿no? Con lo cual quiero decir que tanto médicos del 112 como si las cosas están claras y demás, y herramientas hay, porque ahora mismo no hace falta una vía intravenosa, una vía subcutánea, da muchísima calidad, pero es verdad que da mucho trabajo el atender los últimos días. Entonces, claro, eso hay que hablarlo con la capacidad que tiene la residencia, la capacidad que tienen los médicos. No todo el mundo tiene la misma sensibilidad para atender este tipo de cuestiones, y la gente está muy quemada ahora en primaria. Quiero decir que también es cierto que están muy sobrecargados. A lo mejor eso también tiene un papel, claro, porque es verdad que es muy fácil decir, no, los pacientes no tienen que ir al hospital, hay que atenderlos en su casa, pero claro, si cada vez les recortan, quiero decir, los medios que tienen son los que tienen, ¿no? Y ahí hay que pesarlo todo también, ¿no? Pero por poderse, y desde luego por las residencias, vamos, es donde están más concentrados estos pacientes. Pero tampoco los pueden atender bien. Claro, bueno, pues por eso te digo que la residencia no siempre... A ver, yo es que además la pena es que muchas veces la familia, cuando ya no puede o piensa que va a dar un cuidado de mayor calidad, les trasladan, van a la residencia. Y bueno, hombre, hay residencias grandes que tienen enfermeras, no todos los enfermos se les ponen malos a la vez, y yo creo que el cuidado en la residencia pues es bastante aceptable en las residencias que tienen enfermeras, que tienen más de una enfermera. Pero es verdad que pueden estar muy sobrecargadas. Pero claro, es que además muchas veces en el momento, pues hace poco, uno de los pacientes que yo he tenido esta semana, un paciente que acababa de ingresar en la residencia y que según llegó a la residencia, pues con los cambios que tiene cuando se pone que se desorienta más, ha sido una catástrofe. Porque claro, la familia lo lleva a la residencia, pero va a estar más cuidado, lo vuelven a traer, vuelve a ir, una situación parecida. Pues bueno, si es un paciente que no lo queremos que lo mováis, al final ha ido al hospital, pues tampoco ha mejorado mucho, ha ido a la residencia, no sé si volverá o no, en una situación, pues bueno, tranquilo y demás, pero limitada, ¿no? Y claro, si son centros sociosanitarios que tienen que ayudar a que esta cobertura sea mejor, pues bueno, es una asignatura que no tenemos del todo resuelta. ¿Cómo se atiende el cuidado en las residencias? El mejorarlo, yo creo que, pues que hay de todo, ¿no?, en las residencias. Pero yo te comenté, cuando mi madre te comenté que yo creo que si hubiera estado en el hospital, su agonía no hubiera sido la misma en la residencia. Porque a veces pautáis unas cosas y las enfermeras se limitan a la pauta que han estado. Y entonces no son capaces de decir, pues esta persona necesita algo más que la pauta que tenemos. A ver, también hay que entender que a veces parece que se puede evitar todo sufrimiento y todo síntoma en los últimos días, y eso no es posible. En los últimos días habrá secreciones, la familia, quiero decir, que la situación esté cubierta
dignamente, no quiere decir que no vaya a haber el más mínimo resquicio de sufrimiento y que no va a haber, que todos los síntomas van a estar controlados 100%. Tu madre además falleció con hospitalización a domicilio, que falleció con perfusiones. No estaba el médico allí. Pero es que el médico en el hospital tampoco está, la que lo atiende es la enfermera. Pero es que las enfermeras tienen una cuota, es lo que te digo. Sí, pero que en el hospital también funciona igual. Ellas tienen sus rescates, que son lo que tienen que ir poniendo, y es lo que te digo. O sea, necesitaríamos, para que el médico estuviera allí a la cabecera de la enfermera, sería inasumible. Y además, muchas veces es más una sensación. Hay determinados síntomas que impactan más a la familia que el sufrimiento que producen al paciente. Eso a veces es difícil de interiorizar, pero yo he visto muchos pacientes en agonía. Cuando te toca vivir la agonía de tu familiar, es la única que vives. Y te parece siempre que puede ser mejor. Las cosas siempre pueden ser mejor, porque desde luego perfectas no son y todo es mejorable, ¿no? Pero comparado con otras formas de fallecer antes, con las fatigas que había y demás, yo creo que en el control sintomático se ha mejorado bastante, pero eso no quiere decir que no haya. Morir es morir. Y se muere con secreciones, se muere con livideces, se muere con cierta inquietud, y por mucho que tengas una sedación medianamente adecuada, bueno, ¿todo es mejorable? Pues posiblemente. Yo pienso eso, por ejemplo, mi madre está en el hospital y la enfermera llama al médico de guardia. No, el médico de guardia le diría por teléfono, pues ponle más morfina. Pues eso, y ya está. Si llaman desde hospitalización a domicilio, llaman al médico de guardia, también le dices ponle más morfina. Y hasta que eso va haciendo efecto, hasta que eso va teniendo pues siempre hay unos ratos que no son buenos del todo. Pero que muchas veces, insisto, no vamos a contar el caso de esa última vez, pero si hay en situaciones de coma, por definición, el sufrimiento no es sentido. Es verdad que no sabemos lo que hay en esas fases de final de vida, de transición de vida a muerte, nos ignoramos mucho, pero ni las secreciones se pueden controlar totalmente, ni cierta inquietud. Bueno, yo creo que dentro de lo que podemos manejar, pues intenta que sea lo mejor posible. Pero vamos, si los médicos tuvieran que ir cada vez que tiene secreciones un paciente en agonía, pues necesitaríamos muchos médicos de guardia en el hospital. No, pero yo pienso eso, que se deja un poco a las residencias que tomen ellas cartas en el asunto y a lo mejor no estamos. Bueno, yo creo que en la situación de tu madre estaba con suficiente cobertura. Pero bueno, que lógicamente podemos discrepar y como no, ya no vamos a resolverlo. Bueno, pues es normal también que en situaciones tan difíciles para todos, pues a veces se nos queden preocupaciones, o esto podía haber sido de otra forma o no. Yo creo que tanto la familia en esos momentos como los médicos intentamos todos hacerlos de la mejor forma posible. Es verdad que aprendemos de las cosas que no están perfectas, porque es muy difícil llegar a la perfección. Es muy difícil en esto, yo creo que en cualquier ámbito de la vida. Pero bueno, por eso estamos aquí hablando de esto, para intentar también reflexionar, mejorar, transmitir lo que nos ha dicho hoy Ana. Personalmente te agradezco muchísimo. Siempre digo, cuando alguien lo hace de forma altruista, me gusta decirlo, y tanto Ángel como Ana lo están haciendo esto de forma altruista, con lo cual todavía me parece más importante que lo hagan, ¿no? Muchas gracias, y mañana a la misma hora Ángel Cornago nos hablará de los dilemas éticos al final de la vida. Les citamos mañana aquí a las 7 de la tarde. Gracias.